quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Seguimos con el Evangelio de Juan, hoy en Juan 15, del 18 hasta el versículo 16, del 1 al 4. Jesús y sus discípulos aborrecidos por el mundo. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Si los trataran así, por causa de mi nombre, ¿por qué no conocen al que me envió? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Aquí Jesús está dando instrucciones a sus discípulos, preparándolos para que no sean sorprendidos con todo lo que se les va a presentar en su camino, a través del caminar y a conocer a Jesús. En Juan 15, 18 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Dice que el mundo le aborrece, que lo tengamos presente, que antes que a nosotros lo aborrecieron a él. Desde el versículo 18 al versículo 27, el común denominador de lo que nos va a hablar la palabra de Dios es aborrecer. Y esto es lo que Jesús quiere dejarles claro en este momento. Lo primero que aclara aquí es que ya no somos de este mundo, que hemos sido separados en el momento en que Él nos llamó, en el momento en que lo recibimos en nuestras vidas. El versículo 19 dice: si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Hemos sido separados en el momento en que Él nos llamó. Él nos escogió. En el Evangelio de Juan la palabra mundo ha sido usada varias veces y no siempre significa lo mismo. Depende mucho del contexto en que se nos esté dando. Por ejemplo, en Juan 1:10, si recuerdan los evangelios pasados, nos habla mucho. Dice, el mundo por Él fue hecho. Ahí se está refiriendo a la creación. Usa la palabra mundo ¿para qué? Para hablarnos de la creación que Él hizo. En Juan 3:16 vuelve a usar la palabra mundo, pero esta la usa refiriéndose a la humanidad, cuando nos habla acerca del ser humano. Pero también la palabra mundo es para referirse a un sistema de valores. En 1 de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni nada de
lo que hay en él. Si alguien anda en el mundo, no tiene el amor del Padre. Aquí está hablando del comportamiento influenciado por el mal que ha consumido este mundo. Entonces Jesús dice que no somos de este mundo. ¿A qué se refiere? Que no sigamos las reglas ni las formas de este mundo. En ese contexto nos está hablando aquí al decirnos que no pertenecemos a este mundo. Es una verdad que tenemos que recordar siempre, que Jesús nos eligió, nos rescató y ya no pertenecemos a este mundo, ni a este sistema. Él nos apartó de este mundo. Apartado significa santificado. Y esto pasó cuando Él vino y me salvó, cuando lo recibí en mi corazón, cuando entró y habitó Él en mí. Él me tomó para Él, me apartó del mundo para que yo inicie una vida con Él. En 1 Corintios 6, vamos a leer desde el 9 para que nos quede un poquito más claro. Para que al final vean a qué se refiere. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí en esta carta de Corintios? Dice, eso eran y ahora los santifiqué para mí. A eso se refiere. ¿De dónde nos sacó? ¿Qué es lo que éramos en este mundo? Éramos partícipes de un mundo lleno de pecado. Pero Él nos está diciendo que eso éramos antes de que Él nos apartara para Él, porque ahora Él nos está apartando a una vida nueva. ¿Sí? Dice, yo ya lo santifiqué para mí. En 1 Pedro 2:9 nos lo reafirma. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice que Él nos llamó, que Él nos sacó de la oscuridad para traernos a la luz. Él nos llamó para llevarnos a Él, para pertenecerle y poder tener esa relación con Jesús. Esa relación que Él quiere que tengamos de esa vida nueva, nos va a traer un resultado. Y es lo que Él les está explicando aquí y por qué razón. Nos va a traer como resultado que el mundo nos odie. Que esto no les sorprenda, les dice Jesús. Si a mí me han aborrecido, también a ustedes les aborrecerán. En 1 Juan 3:13 dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. ¿Por qué nos dice eso? Porque la mayoría de las personas que conocemos a Jesús, hermanos, o que recibimos a Cristo, creemos que eso es suficiente y que todo a partir de ahí va a ser color de rosa y que todo va a ser maravilloso y que todo va a fluir. Pero hermanos, lo que Jesús le está explicando aquí a sus discípulos es que va a haber un cambio, que Él nos viene a transformar, que va a haber una transformación en cada uno de nosotros y esa transformación que va a pasar en nosotros nos va a causar un movimiento en nuestras vidas. Eso es lo que va a pasar. En el versículo 20 de Juan, fíjense lo que dice, siguiendo la escritura. Dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. El mundo no solo aborreció a Jesús, sino que también lo persiguió. Podemos hablarle a la gente, hermanos, cualquiera de nosotros podemos hablarle de Dios. No sé si les ha pasado. Podemos hablar de Dios y muchos como que sí sientes que te identifican. No, pues yo creo en Dios, yo sí conozco a Dios y no tienes ningún problema. Pero en cuanto tú le hablas de Jesús, cuando tú nombras a Jesús, cuando tú le dices que reciba a Jesús, es como si les tiraras una bomba, porque entonces empieza.
la confrontación. Porque el hombre, hermanos, construye ídolos. Y un ídolo jamás te confronta. Un ídolo jamás te hace que tú tengas un confrontamiento contigo mismo. Ya no pidamos que sea con el mundo, ni contigo mismo. Jesús muestra la verdad. Por eso es que hay mucha confrontación cuando tú nombras y das el nombre de Jesús. Porque todo el mundo cree creer, todo el mundo cree y sabe que existe un Dios, pero no lo conoce. Cuando tú le dices que Jesús es el camino y que Él es la verdad, empieza la controversia. Porque Él es luz. Y a causa de que Él es luz, Él revela lo escondido cuando tú lo dejas entrar a tu vida. Dice, y por esa causa es que soy confrontado, aborrecido y perseguido. ¿Por qué? Porque se empieza a notar lo que está escondido. Miren, leamos versículos del 22 al 25. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. La razón por la que el mundo odió a Jesús, hermanos, es porque Él vino, expuso, reveló y exhibió al pecado. Por eso es que el mundo está en contra de Él. Dice, si yo no hubiera venido, la gente no sabría, no tendría noción de su pecado. Pero como yo vine, hablé y actué, el mundo está sin excusa, sin pretexto de su pecado. Jesús hizo muchas obras en esos 3 años que él anduvo evangelizando al pueblo de Israel. Y por medio de esas obras Él validó que Él era Dios hecho hombre. Y por medio de ellas expuso la condición del hombre. Nosotros éramos ciegos, estábamos en la oscuridad. Y Jesús es la luz del mundo. Jesús llevaba una vida tan perfecta que su pensar, su hablar y su actuar incomodaba a la gente, incomodaba a esos religiosos, a esos hombres que creían y se sabían la ley de la punta al par, pero que no la aplicaban en su vida. Se la sabían, pero para aplicársela a los demás. Su estándar es tan alto que no le gusta a la gente hoy en día. Aún en día, la gente seguimos sin estar de acuerdo. Pablo dice en su carta a los Corintios, sed imitadores como lo soy yo de Cristo. Cualquier otra forma o medio es inútil. Y por eso los religiosos estaban enojados con Jesús. Él vino a mover todo un sistema de obras, porque el mundo se movía y se regía por obras. Y cuando Él les hace saber que las obras sin fe son vanas, que las obras no salvan, pues eso los confronta. Eso te hace y te hace estar en contra. Jesús le revela a esa generación y al mundo la condición en la que se encontraba. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, a nosotros se nos empieza a revelar nuestra condición como seres humanos. Empezamos a tener una confrontación con nosotros mismos. ¿Sí? Una condición que no fácilmente aceptamos. En Juan 7:7 dice, a mí me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Eso es irónico, hermanos. Miren, cuando Jesús viene y nos revela y nos hace ver que las obras que hacemos, ¿qué son las obras? Nuestro comportamiento, lo que hacemos, son malas y que no me llevan a nada, no me van a dar salvación, no me van a dar un cambio de vida. Dice, por eso es que dice que a Él lo aborrecen, porque Él fue
Él testificó que esas obras eran malas. Nosotros deberíamos de estar agradecidos porque Dios mandó a su Hijo a este mundo. Porque Él vino, nos abrió los ojos, nos trajo de las tinieblas a la luz, nos enseña el camino y nos muestra nuestra condición para nosotros poder mejorarla, para nosotros poder corregirla. Es como si yo ahorita, hermanos, fuera al médico. Un ejemplo. Si yo voy al médico y el médico me da un diagnóstico y me dice de que estoy enfermo y me dice también que me tengo que tomar y me dice cómo lo voy a solucionar. Y en lugar de yo agradecerlo o hacerlo, yo agarrara pedradas al médico. Pues sería ilógico. Eso es lo que hicimos en el mundo. Jesús vino, nos reveló nuestra condición, nos está diciendo cuál es el camino, cuál es el medio para lograr la salvación, para llegar al proyecto de vida que Dios tiene para mí. Me está mostrando de quién soy hija, de dónde vengo, a dónde voy, cómo lo voy a hacer. Y en respuesta, ¿qué hizo ese pueblo? Lo apedreó, lo corrió de muchos lugares donde Él estaba mostrando la verdad, donde Él les rompía los velos de la mentira, lo corría, lo perseguía, y hasta que terminó crucificando. ¿Por qué? Porque no pudimos ver lo que estaba haciendo. Cuando Él viene, Él me saca de las tinieblas a la luz, me enseña el camino, me muestra mi condición, me muestra qué es lo que tengo que hacer. Jesús, cuando entra a mi vida, hermanos, llega y enciende una luz en todo este mundo lleno de pecado, en el cual estamos nosotros en tinieblas. Quien no conoce a Jesús está en tinieblas, está enceguecido. Pero cuando Él llega, Él enciende una luz y expone mi condición. Y empieza el confrontamiento. ¿Cuál es la primera cosa que le pasa a un cristiano cuando recibe a Cristo? Por lo regular tiene confrontaciones con su familia. Por lo regular su familia empieza a rechazarlo. Por lo regular empiezas a no ser bien visto. Empiezas a sentir ese odio, ese rechazo, esa situación. Y después no solo la tienes con tu familia, la tienes con tus amigos. La tienes hasta en tu trabajo. Y después viene la más difícil. La confrontación que tengo conmigo mismo. Cuando empieza a ser exhibida mi condición de hombre, cómo fui formado, qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que yo quizás creía que era bueno y que ahora puedo ver que no es así. Mucha gente, hermanos, no es que sea mala, sino que cree que hace lo correcto. Mucha gente de esos tiempos, al creer que todo era por obras y que todo era por medio de otras cosas, lo hacía creyendo. La gente que es religiosa, que cree en los ídolos, cree que es el camino correcto, porque así le enseñaron y porque no les ha llegado la verdad a su vida, o muchas veces no la han querido ellos recibir. Entonces tú te comportas según el conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no nos queremos llegar a empapar de la verdad. Preferimos vivir en un mundo ya hecho, en lo que me dijeron y no en lo que yo conozca. Jesús vino a exponer una verdad que iba más allá de una acción externa o de algo aparente. Él va al fondo de nuestro corazón pecaminoso. El ser humano, por lo regular, hermano, vivimos echándole la culpa a los demás. Siempre buscamos un culpable para nosotros sentirnos conformes con lo que hacemos, con lo que actuamos, con cómo nos comportamos. Pero lo primero que yo debo hacer es examinar mi corazón. Es lo primero que yo debo de empezar a hacer. Porque el problema no está a mi alrededor. El problema está dentro de mí. Nadie va a corregir lo que yo tengo que corregir. Nadie que sea externo a mí. Jesús es la luz que trae claridad a mi vida. Por eso es que Jesús les dice, no tienen excusa. Yo les he hablado. Y ahora tú y yo no tenemos excusa. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la Biblia, que es la palabra. Y aparte tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revela. Ya no hay excusa para que nosotros permanezcamos en pecado.
Eso es lo que Él les estaba diciendo en esos tiempos, y quizás ellos no tenían todavía un Nuevo Testamento. Pero ahora nosotros, Él se va y nos dejó ¿con qué? Él no nos dejó desarmados, ni nos dejó sin nada que hacer, sino que Él nos dejó cómo tenemos que hacerlo y cómo lo íbamos a llevar a cabo. Por eso es que les aclara como 2 veces en estos versículos, ya no hay excusa para seguir en el pecado. Ya es nuestra elección seguir en el pecado. Pero Él nos ha dado la salida, nos muestra el camino. En Juan 16, 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo es enviado para ayudarnos a vencer al mundo. Él no nos dejó solos. El Espíritu Santo actúa en la vida de un cristiano dando testimonio de Jesús. Cuando el Espíritu Santo actúa en la vida de un cristiano, lo lleva a Jesús. Y nosotros solo podemos dar testimonio de Jesús pasando tiempo con Jesús. En Juan 16, del 1 al 4, dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Al él estar con ellos, ellos no necesitaban al Espíritu Santo. Pero como Él ya se va, recordemos que este evangelio es las últimas horas antes de que Jesucristo fuera arrestado. Les está preparando y está dando instrucción a sus discípulos. Los está preparando para su partida. Y les está diciendo que va a enviarles a alguien cuando Él se vaya. No nos va a dejar solos. En los versículos anteriores nos habló de una persecución, porque al entrar Jesús a mi vida, yo voy a ser consciente de mi condición. Y les estaba explicando el tipo de persecución que íbamos a tener como personas, como seres humanos. ¿Por qué? Por la forma en que fuimos formados. ¿Cómo íbamos a pasar de una vida pecaminosa a una vida en Cristo Jesús? Y eso te puede hacer sentir una persecución o un rechazo del mundo. Y eso es algo que va a pasar, pero te acaba de decir por cuál es la razón. Vas a dejar una vida de pecado y vas a entrar a una vida con Cristo, a vivir su vida. Y en los versículos del 16, del 1 al 4, nos habla de otro tipo de persecución que hay en el mundo. Aquí les vuelve a decir que todo eso lo van a pasar y que no flaqueen en su fe. Que pueden ser expulsados, pueden ser corridos, pero que no flaqueen. Pero ¿de qué persecución les está hablando en estos versículos? Aquí no les está hablando de una persecución de los ateos a los cristianos. Aquí, hermanos, nos habla de una persecución religiosa. Miren, leamos el versículo 2. Dice: los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Por qué les está diciendo esto? Dice, pensaron que le hacen un favor a Dios. Miren, hablemos de Saulo. ¿Sí saben quién es Saulo? Saulo se llamaba antes de Pablo, el apóstol Pablo. Ese era su nombre antes de que Dios nos lo diera a conocer como el apóstol Pablo. Él encaja en este grupo, hermanos, que yo les quiero explicar de lo que hablan estos versículos. Saulo, al perseguir a los cristianos, pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Él pensaba que eliminando a todos los que seguían a Jesús, le hacía un favor a Dios,
Pero Saulo lo único que mostraba que ese celo religioso era su ignorancia. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, realmente a quien perseguía era Jesús. ¿Por qué? Porque él no entendía que Jesús era hijo de Dios, que era enviado por Dios. Él era un hombre que tenía unas creencias. Los romanos tenían sus dioses, tenían sus ídolos. Ellos sabían aún en su mente, aún con una ideología errónea, para ellos existía un Dios en el que ellos creían. Por eso es que no hay mucha contienda cuando tú dices abiertamente Dios, porque cada quien lo enfoca en lo que él cree o en lo que le dieron a conocer. En cambio, cuando hablamos de Jesús, de Jesucristo, es diferente. Él aún en su ideología, él pensaba que hacía lo correcto, él pensaba que defendía a sus ídolos y él pensaba que hacía lo correcto. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, dice, pensarán que le están prestando un servicio a Dios, y eso es lo que Saulo pensaba. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y que defendía a sus dioses y que eso era lo que él tenía que hacer y que para eso había sido mandado. Él, al perseguir a los cristianos, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero no era así. Él estaba enceguecido en un velo religioso, en algo que él había aprendido y que pensaba que era correcto. Pero fíjense, aún él persiguiendo a los hijos de Dios, cuando Jesús en Hechos 9:5 se le aparece a Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Pablo viene después de que Cristo se fue. ¿Sí, verdad? Sí, han leído la historia. ¿Por qué Dios le dice, ¿por qué me persigues? Porque Saulo no persiguió a Jesús, literalmente. En sí, a quien persiguió fue a los discípulos que dejó Jesús y a toda esa gente que se estaba convirtiendo. Esto nos enseña, hermanos, que cuando estamos pasando cosas difíciles y creemos que estamos solos, no estamos solos. Cuando este mundo es hostil en contra tuya por causa de tu fe, cuando es por causa de tu fe, Jesús lo toma tan en serio, se lo toma personal. Por eso es que le dice, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo se dedicaba a matar a todo cuanto se encontraba en su camino que hubiera aceptado o hablara de Jesús. Y cuando él se le presenta, le dice, se lo toma personal, porque él nos ama de una manera. Porque él, en lo que acabamos de explicar hace un momento, él nos toma, nos hace suyos. Cuando tú no conoces eso, te sientes solo. Pero cuando tú entiendes que eres de él, que él te está diciendo, eres mío, te aparté para mí. Y en una de las cosas en que lo demuestra es aquí. Él encara a Saulo y le dice, ¿por qué me persigues? Porque cuando un hijo de Dios es perseguido por él, es como si lo persiguieras a él y como si lo atacaras a él. A esa magnitud el Señor nos ama. A esa magnitud es lo que significa esas palabras de que ahora eres mío porque yo te elegí. Porque ahora que tú me recibiste, yo paso a ese mundo espiritual, a pertenecer y dejo de estar en este mundo. Dice, cuando en este mundo hostil en contra tuya por causa de tu fe, Jesús lo toma muy en serio, lo toma personal contra él. Pero aún así, hermanos, es tan grande la misericordia de Dios. Porque él va y le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Toma personal toda la agresión a sus hijos, pero es tan grande su misericordia de Dios. Ama tanto a toda su creación, a buenos, no tan buenos y a malos, porque todos somos suyos. A todos, hasta el último respirar de nuestras vidas, nos va a dar la oportunidad de ser de él. Mientras tú respires, tú tienes la oportunidad de pasar a ser de él. Él nunca se va a quitar. Hasta ese momento él te va a esperar. Por eso es que yo les digo que es tan grande su misericordia que te dice que lo hacen porque no conocen a Dios.
todavía nos justifica. Todavía dice, mis hijos cometen esos errores porque no me conocen. Por eso esa misericordia de Él cuando nosotros decimos que Él viene por lo más menospreciado, por lo más perdido. ¿Por qué? Porque Él sabe que estás ahí porque no le conoces. Por eso también hay una palabra que dice, hijo mío, no me falles porque más te valdría no haberme conocido. ¿Por qué? Porque cuando tú ya lo conoces, nos acaba de decir en estos versículos, ya no hay excusa. Cuando no le conoces, su misericordia es más grande que Él te va a sacar de donde tú estés. Que tú vas a tener la oportunidad hasta el último momento. Así de inmensa es la misericordia de Dios, porque Él nos hizo para Él. Él no nos hizo para el mundo, ni nos hizo para el diablo. Él nos hizo para Él. Y Él no nos va a dejar que nos pierdamos. Él nos va a esperar hasta el último momento. Por eso es que Él les dice, esto hacen porque no conocen a Dios. Y esto es lo asombroso del Evangelio. Jesús no solo salvó a Saulo, que Saulo era un asesino. Tú ves la vida de Saulo como un soldado romano y era asesino de asesinos. Pero es tanta la misericordia de Dios que ahora en el cielo, hermanos, se encuentra Pablo y se encuentra Esteban. Un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esteban podemos decir que fue un hombre entregado a Dios y que dio su vida y murió creyendo en Dios y sirviéndole a Dios. Pero Saulo era un asesino. Saulo era un hombre que nadie hubiera dado nada por él y que quizás muchos en nuestra vida pecaminosa humana diríamos que no alcanzaría el perdón de Dios. Pero como Dios nos ama tanto a los pecadores como a los que no, nos da la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad de pasar a ser hijos de Dios. Amén, amén. ¿Sí? Un hombre dice, ahora ellos se encuentran juntos en el cielo. Esteban, ¿se acuerdan dónde estaba Saulo? Cuando Esteban estaba siendo apedreado. Léanse Hechos 8. Ahí dice, Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Era parte de los que estaban ahí mientras él estaba siendo apedreado hasta que fuera muerto. Esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Porque ahora sabemos que quien nos mira, el que está ahí mirándonos, el que nos eligió, el que nos apartó, el que nos llevó, ese que nos mira, está siempre pendiente de nosotros. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos, agobiados, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos terminados, nunca olvidemos que Dios está con nosotros. Que Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, a estar entre nosotros. Él nos dejó para que estuviéramos listos. Él no nos iba a dejar a llevar esto nosotros solos, porque Él sabe que nuestras fuerzas nunca podremos. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Porque cuando estábamos en los tiempos de la ley, uno solo no pudo cumplir la ley. En nuestras fuerzas nadie hubiera llegado. Por eso es que Él envió a su Hijo a cumplirla por nosotros. Y cuando su Hijo viene y te enseña el camino, te dice quién eres, te muestra tu identidad, te hace saber de quién eres hijo y cuánto vales, te dice, yo me voy, pero no te voy a dejar solo. Te voy a enviar quien te ayude, quien te guíe, quien te impulse. Y por eso ahora nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que estar bien claros y seguros que no estamos solos y que no es en nuestras fuerzas. En leamos Juan 14 del 16 al 20. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más,
pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. O sea, cuando tú escuchas esta palabra dices, yo no estoy sola. Tengo que tener eso bien presente. Y yo quiero que hoy te lleves en tu corazón, en tu mente y en ti, que guardes esta palabra y que sepas que tú no estás solo. Que cada que sientas que no puedes, Él te enseñó, te dejó una escritura para que tú seas dirigido. Y te dejó una porción de su Espíritu Santo dentro de ti, la cual dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que te va a enseñar, te va a instruir y te va a guiar. Él te dejó cómo, con qué. Los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, ya no debemos de sentir que no podemos. Porque ahora sabemos, como dice esta palabra, sabemos lo que representamos para Él. Lo importantes que somos para Dios. Que tengo a alguien que me ama tan incondicionalmente que no me va a dejar caer. Ya no tengo excusa para que el mundo me siga arrastrando, me sienta yo pisoteada por Él. Porque Él no tiene poder sobre mí, yo no le pertenezco. Estos versículos nos acaban de enseñar lo que Él les acaba de decir a sus discípulos son míos. Y si somos de Él, ¿quién contra Él? Eso es algo que tenemos que tener bien presente. Guardémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. De que andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir, sirviendo a dioses muertos, hechos por manos de hombres, y nunca nadie pudo cambiar mi ser. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro, que un día con letras de oro mi nombre escribió. Allá en su libro santo mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz.